Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Ya estamos en vivo desde Misiones Posadas, provincia de Misiones, capital Posadas. Con la transmisión. Bueno, ratito arrancamos con la palabra del Señor. Así que si aparece alguien por ahí, me dice si se escucha bien. Si no, arrancamos, no hay problema. Ya estamos en vivo, así que ya si le mandé un mensaje a Carlos, me llamó recién, decirle que ya estoy con la transmisión. Bueno, por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. Parte 2. Iniciando la transmisión de acá de Posadas Misiones. Oramos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por una noche más, por poder compartir tu palabra, por reunirnos en torno de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera Él esté en medio de nosotros y nos lidere, sabiendo que esta es tu voluntad, y por medio de Él traer tu voluntad a la luz para nuestras vidas. Así que te leo esta enseñanza, te leo la transmisión de hoy, para que sea de edificación, y bueno, y para que todos podamos gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Hola Carlos, Dios te bendiga. Bueno, porque por fe andamos, no por vista. Parte 2. Vamos a ir comenzando con la enseñanza. Segunda de Corintios 5, versículo 7, vamos a arrancar. Este es nuestro versículo tema. Hoy vamos a ver nuevamente a qué se refiere este versículo, repasando la enseñanza de ayer un poquito, para entrar un poquito de a poco con más detalles sobre este tema, ¿no? Porque la fe es lo que nos mueve y es nuestro continuo movimiento al servicio de nuestro Señor. Cuando hablamos de fe, hablamos de movimiento. No hablamos de estar estáticos, sino de movimiento, ¿no? Versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Recuerdan este verso? Que se refería, vamos a leer en contexto para recordar. Así que, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Refiriéndose a nosotros estamos ausentes, no el Señor está ausente, nosotros estamos ausentes. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Siempre Pablo exhortaba a serle agradable a nuestro Señor. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde cuerpo acá se está refiriendo más que nada a nuestro cuerpo mortal. Cuando nosotros estemos presentes al Señor va a ser cuando nuestro Señor retorne. Nosotros no gozamos de todavía la presencia de Él en persona, verdaderamente. Creo que los primeros discípulos fueron los pocos que pudieron verlo con su cuerpo resucitado. Pero no por eso no creemos en Él.
Fíjense, por fe andamos y no por vista. ¿Qué fe? La fe del Hijo de Dios, la fe del Evangelio. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1. Vamos a ir adentrándonos despacito en esta fe. Bueno, como varias veces ya lo hicimos, mostrando un matiz más sobre ella, porque es tan rica la palabra de nuestro Padre, que trata acerca de nuestro Señor, que siempre hay algo para compartir, aprender, ser exhortado, ser corregido, ser reprendido. Versículo 27, Pablo le dice acá a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a oír o esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Qué tremendo versículo. Por la fe del Evangelio. Verdaderamente ninguno de nosotros vio al Señor en persona, ¿no? A excepción de los primeros discípulos. Pero en cada palabra de la palabra de Dios acerca de Él, lo vemos. Lo vemos. Porque Él vino a ser la palabra de Dios hecha carne. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que leemos en ella, hola Lucía, Dios te bendiga. Cada vez que leemos la palabra, vemos a nuestro Señor Jesucristo, quien siempre fue el tema o la fe que Dios mismo instituyó para nosotros. Cuando hablamos de la fe del Evangelio, hablamos de la fe del Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Pero miren, vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y acá está hablando de nuestro Señor, ¿no es cierto? Porque le veremos, ¿qué dice? Tal como Él es. Esto es algo tremendo porque por fe andamos, no por vista. Se refiere a que nosotros no lo vimos personalmente. No es que no sabemos de Él. Porque Dios nos comunicó en su palabra siempre lo que Él es. ¿Entiendes? Pero en ese día lo veremos tal como Él es. Cuando lo veamos, para muchos habrá pasado la oportunidad. Por eso este versículo me hace recordar una charla que tuve con un compañero de trabajo, que él me decía que él no le vio a Jesucristo nunca. Ni su padre, ni su abuelo, ni nada. Y me hizo acordar a Tomás el relato que cité ayer, ¿no? Donde nuestro Señor le dice: pon aquí tu mano en la herida de mis manos y en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, que le dijo: ay, Señor mío, Dios mío. Y nuestro Señor contestó: porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Porque nosotros, a pesar de que no lo vimos físicamente o personalmente a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él. Creemos que está resucitado de los muertos porque Dios lo resucitó de los muertos. Sabemos quién es nuestro Padre y que nuestro Padre no miente, que su palabra es irrefutable. Y cuando Él dice algo, lo hace. Hola Fernando, Dios te bendiga. Y cuando lo habla, lo ejecuta, no es como el ser humano.
Por eso tenemos ese 100% de confiabilidad. Lo hemos visto a nuestro Señor funcionando como cabeza de la iglesia a la cual Dios mismo instituyó. Amén de que no lo vimos físicamente, en aquel día lo veremos tal como Él es. Pero ese día, para muchos, habrá terminado la oportunidad de gozar de esta fe que muchos de nosotros hoy tenemos. Tremendo esto. Primera de Pedro 3, 1. Ahí nomás un poquito más atrás. Aprovechar a nuestro Señor Jesucristo en esta era, en esta administración, es uno de los privilegios más grandes que tienen los hijos de Dios. Esta administración de gracia es una de las administraciones más grandes que existen en la palabra de Dios. Acá es cuando somos salvos por gracia. Cuando somos salvos por lo que logró nuestro Señor, gracias a Dios, y no por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Que eso es algo que debería mover nuestros corazones, porque verdaderamente ningún hombre hoy tendría la capacidad de hacerse salvo. Somos salvos, oramos en lengua, recibimos Espíritu Santo, somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el día que Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque ahí le veremos tal como Él es. Pero nosotros no andamos por vista. Como yo no le vi, yo no le creo. Nosotros andamos por fe, porque creemos la palabra de Dios. Esta fe que Dios instituyó acerca de su Hijo en la vida de todos los que vinieron anteriormente a nosotros, en la vida nuestra y en la de todos los que van a seguir. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto es algo tremendo. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3 vamos a leer. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros creemos que nuestro Señor está resucitado y que es cabeza de la iglesia, que es Señor de nuestras vidas, que es nuestro amo y nuestro hermano mayor, quien intercede y media continuamente por cada uno de nosotros. Y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante ¿qué cosa? La fe. La fe por la cual profesamos o la cual confesamos. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Para alcanzar es para el cumplimiento de la salvación. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque cada uno va a recibir según haya hecho en el tribunal de Cristo. Y ahí va a haber alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y los que no, bueno, van a tener reprensiones. Eso es lo que dice la palabra, sea bueno o sea malo, dice en 2 Corintios 5:10, ¿no? ¿A quién amáis? Dice, sin haberle visto. Claro, no le vimos en persona, pero nos amamos porque Él nos amó primero también, igual que Dios, ¿no? Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice, y a nuestro Señor también, porque Él nos amó primero. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis,
Claro, no le vemos personalmente, no andamos por la vista, no, si yo no le veo, no somos como Tomás, si no meto mi mano en su costado y toco las manos de él donde está su herida, yo no creeré. Nosotros verdaderamente vemos en la palabra y creemos en él. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro que sí, nosotros nos alegramos con gozo inefable y glorioso por nuestro Señor, porque sabemos que logró nuestra salvación. Sabemos que está vivo y porque ha respondido a cada una de nuestras vidas también de parte de Dios, obteniendo el fin o el cumplimiento de la fe. Esa es la palabra telos, ahí el fin, la conclusión de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas cuando Él retorne. Ahí va a ser la conclusión de nuestra fe, porque ahí le vamos a ver, vamos a ser semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Pero ahí va a ser la conclusión de esta fe que profesamos, la salvación por gracia, de la cual los profetas, que dice acá, que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron indiligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Tremendo esto. Esta conclusión de la fe va a ser cuando retorne nuestro Señor, y ahí le vamos a ver tal como Él es, pero nosotros le vemos en las escrituras de nuestro Padre, en cada palabra de su palabra. Porque Él vino a ser la palabra de Dios hecha carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. Tremendo esto. Y si tal vez alguno de nosotros tengamos que, como algunos discípulos de nuestro Señor, apóstoles ahí de la iglesia del primer siglo, como dice ahí en el versículo 6, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en algunas cosas tal vez. Y el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza. Sí, tal vez tengamos dificultades, tentaciones, opresiones, cosas que tolerar, soportar, sobrellevar. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario en la carne, que también los antiguos llevaron. Quiero citar un ejemplo sobre esto. Vayamos a Hebreo 11, por ejemplo. Hebreo 11. Porque esta es una cosa que no solo a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos ocurrió, sino a todos los que profesaron esta fe. Fíjense el versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjate vos, el tipo este tenía la oportunidad de gozar de toda la fortuna de Faraón y él rehusó. ¿Y por qué? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate vos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. ¡Qué tremendo! Hola Carlos, Dios te bendiga. El vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tremendo versículo. Este hombre escogió las riquezas del vituperio de Cristo antes de llamarse hijo de la hija del faraón y gozar de todas las riquezas
del pecado, como dice ahí, porque eran a causa del pecado que eran ricos, como hablábamos hoy con una hermana, ¿no? Una cosa que tengan prosperidad a causa del pecado y otra cosa que haya prosperidad a causa de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien diferente. ¿Eh? Pero este hombre profesó esta fe que nosotros profesamos, sin haberle visto a Cristo, como nosotros tampoco nos le vemos a Cristo, pero el día que Él se manifieste, vamos a ser semejantes como él es, porque le veremos tal como Él es. Y ahí va a acabar la oportunidad de muchos. Por eso no hay que ser como Tomás, hermano. Que Tomás dijo que si no le viere, no me metiere mi mano ahí en su costado, en las heridas de la mano, no creeré. Somos bienaventurados los que creemos sin haberle visto. Personalmente a eso se refiere, no a otra cosa. Entonces cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nosotros vamos a recibir gloria, honra y alabanza en el retorno de Jesucristo. Tremendo esto, tremendo. Santiago 1. Pero adentrémonos básicamente en esta fe, en la práctica. Porque nuestra fe va a ser sometida a prueba, obviamente. Somos tentados por el adversario, ¿no? Creemos en alguien a quien no le vimos. Y votamos a alguien a quien no le vimos. Pero votamos por causa de la palabra de Dios porque sabemos que Dios no miente. Y hemos visto el poder manifiesto en nuestro Señor Jesucristo. Pero las tentaciones van a ocurrir. Dice en el capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está la tentación, de profesar la fe en otra cosa y no en lo que Dios instituyó. Hay que tener cuidado porque lo que Dios instituyó es lo más grande que existe. No hay otra institución más grande, el cuerpo de Cristo, a nuestro mismo Señor Jesucristo. La fe que profesamos es que Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor, lo confesamos como Señor y homologamos eso, porque eso es lo que significa esa palabra confesar. Él es el Señor de nuestra vida y dirige nuestros pasos. Como quien dice, estamos a su servicio. Y ahí descubrimos la riqueza de Dios, ¿no? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz del pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una cosa, hola Abel, Dios te bendiga. Una cosa, como decíamos con una hermana, es ser prosperado a causa del pecado, como era la parte de los egipcios, de la cual Moisés rechazó la riqueza del pecado y prefirió la riqueza de los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la vista en el galardón. Tremendo eso. Ejemplo de Moisés, ¿viste? Los vituperios de Cristo creo que detalló específicamente en el libro de Isaías, ¿no? Isaías vivió mucho después los vituperios, pero Moisés ya sabía. O sea que la palabra de Dios ya se sabía acerca de estas cosas, ¿no? Como quien dice. El sacrificio que iba a hacer nuestro Señor, nuestro Cordero Pascual, ese macho cabrío de la sangre pura, iba a derramar por nosotros, que derramó por nosotros, para redimirnos del pecado.
Amados hermanos míos, no es rey, dice la palabra. No hay que errar en estas cosas, no tenemos que sacar. Por eso la palabra nos llama a poner las miras en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Colosenses 3. Vamos a recordar eso. Colosenses capítulo 3. Fíjense cómo la palabra de Dios, ya nosotros, tal vez muchos nos vamos a dormir antes del retorno de Cristo, muchos ya se durmieron, tal vez muchos vamos a quedar en el retorno de Cristo, pero a los que se durmieron, les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que, o sea, nosotros si vamos a ser resucitados con Cristo, en este nuevo transformado, en ese nuevo cuerpo resucitado, ¿no? Poner las cosas de arriba, no en los de la tierra. ¿Se acuerda de esta palabra qué es? Es la misma palabra que ocurre acá en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal. Refiriéndose a la carne en nosotros, en vosotros. Y ahí te detalla todas las cosas que conlleva lo terrenal. Un sinfín de cosas que pueden seguir leyendo, ¿no? Que tiene que ver con el deseo, hermano. Concupiscencia y deseo. ¿Entienden? Cuando la concupiscencia o nuestro deseo prevalece ante que la fe por la cual andamos, entonces caemos en nuestra fe. ¿Entienden? Caemos y van a haber consecuencias, como quien dice. Y perdemos los galardones y las honras por la cual también Moisés peleó, los mismos creyentes de la iglesia del primer siglo, y muchos de nosotros estamos peleando. Si bien la salvación no vamos a perder, hermano, pero sí vamos a perder galardones por la cual que se hicieron disponibles mediante el sacrificio de nuestro Señor. Que no sea en vano la muerte de nuestro Señor. Valoremos la muerte de nuestro Señor y la resurrección de Él. Porque Él vale más la pena que cualquier otra cosa instituida acá en la tierra por el hombre y por el príncipe de este mundo que promueve un montón de cosas en las cuales muchos de nosotros tal vez fuimos atraídos, seducidos. Y hoy por hoy, gracias a Dios, en nuestro Señor, nos hemos limpiado y librado de estas cosas. Romanos 1. Si bien nunca nadie le vio en este día y tiempo, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, por fe andamos y no por vista, porque no se le ha visto, no quiere decir que no le hemos visto. Lo vemos continuamente en las Escrituras, lo vemos continuamente en nuestras vidas. Cuando vos haces Señor, al Señor Jesucristo de tu vida, continuamente lo vas a ver. Continuamente vas a tener respuesta. Continuamente vas a tener direcciones. Eso es algo que cualquier hijo de Dios puede comprobar con su vida. Tal vez son palabras las que yo digo, pero cuando uno las vive, uno comprueba que son verdaderas. Porque nuestro Señor responde de parte de Dios. Por eso Él dice, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se acuerdan? Yo lo haré. Él dijo que Él haré. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Entienden? Él tiene autoridad para responder de acuerdo a la gracia de Dios. Tremendo eso. Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo, no hay que avergonzarse, hermano, del Evangelio, porque es poder de Dios. Este Evangelio de Dios, esta fe que Dios instituyó en nosotros, en nuestro Señor,
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por esa misma fe que vivió Abraham, por ejemplo, el padre de todos los creyentes, se revela la justicia de Dios. ¿Eh? Nosotros hemos recibido la justificación de Dios en su justicia en Cristo. Fíjense que es tremendo esto. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Fíjense que dice el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo, refiriéndose a Dios, más por Dios estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros recibimos en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Este evangelio que se revela por fe y para fe, tenemos la sabiduría de Dios, la justificación de Dios en su justicia. Tremendo esto. Esta es la fe que profesamos y esta fe tiene que ver con nuestra conducta, hermanos. El cristiano tiene que tener conducta cristiana, como tenía nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene que tener la integridad de soportar las tentaciones, de que a pesar de que es sometida a prueba su fe, él se mantiene en nuestro Señor. No se guía por sus deseos, sus concupiscencias. Fíjense acá, quiero darle un ejemplo en 1 Corintios 9, cómo predicaba Pablo acerca de este evangelio de la fe. Porque cada vez que dice predicaba el evangelio se refiere al evangelio de la fe, como decía Filipenses 1:27, combatiendo unánime por el evangelio de la fe, ¿no? Porque él creía lo que predicaba, él no se avergonzaba de este evangelio porque sabía que era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Eh? Y acá en 1 Corintios 9, me parece que no es 1 Corintios, que anoté mal. No, 1 Corintios 9, versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todo me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Fíjense el sacrificio que hacía Pablo, ¿no? El esfuerzo que hacía Pablo es presentar gratuitamente, no necesitaba otra cosa que el evangelio de Cristo. Él trabajaba con sus manos, le creía a Dios, él tenía conducta en esto, trataba de no se carga a las iglesias. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si estuviera yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Fíjense el énfasis que daba nuestro hermano acá, él estaba bajo la ley de Cristo, única y exclusivamente. Es un ejemplo a seguir. Él mismo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que fíjense la autoridad que tiene la palabra de Dios acá. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todo modo salve a alguno. Esa es nuestra función, hermano. Seguir el ejemplo de estos hombres
que siguieron el ejemplo de Cristo y que reflejan a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de reflejar a Cristo. Porque ¿por qué decimos es Cristo en nosotros y de repente no reflejamos a Cristo? ¿Entiendes? ¿Por qué decimos que cuando le vemos a uno le tenemos que ver a Cristo? Se tiene que ver a Cristo. Esta es una exhortación desde acá, del que le habla hacia todo, ¿viste? Primero el que le habla, porque la palabra así nos reprende. ¿Cómo que nosotros decimos tenemos que reflejar a Cristo y no se le ve a Cristo? ¿Eh? Acá vemos a un hombre que reflejaba a Cristo. Y muchos más reflejaron sin haberle visto. Y nosotros también tenemos la oportunidad de reflejarlo como Él, porque Dios no hace acepción de personas, dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él. Dice, ¿no sabéis que los que corren en estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto tiene que ver con nuestra conducta, hermano. La fe que profesamos, que no la vivimos porque le vimos a nuestro Señor o no le vimos a nuestro Señor con nuestros ojos de los sentidos, se tiene que ver. Se tiene que ver, porque por fe andamos y no por vista. Se tiene que notar, por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a causa de mis obras. No tiene que ver la abundancia de Dios que trae el Señor en la vida. Se tiene que ver. Se tiene que ver. Y principalmente la abundancia espiritual. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible, allá en el tribunal de Cristo. Puesta la vista en el galardón como Moisés. Tremendo, ¿eh? Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como que quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es la palabra. Sin palabra te deja acá porque solo se explica, ¿entiendes? Hablamos de una conducta cristiana. 2 Corintios 3. Hablamos de un reflejo de Cristo. Se tiene que ver algo de Cristo. ¿Entienden? Se tiene que ver nuestra firmeza en el Señor. Se tiene que ver el amor de Dios. El amor de Dios muchas veces no es como el amor humano, que todo el día es beso y cariño. El amor de Dios a veces son reprensiones, así como esta, ¿no? Que uno tiene que aceptarlo en el corazón, así como Tomás recibió la reprensión de nuestro Señor. Cuando le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, le dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está Cristo. Conocida y leída por todos los hombres. Ahí está Cristo. La carta, porque dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, dice el versículo 3. Ahí está Cristo. Se tiene que saber que somos cristianos, hermano. Se tiene que saber, se tiene que manifestar eso. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios y no hay un poder mayor que el de nuestro Padre. Y se manifiesta en el Evangelio nuestra fe. En esa fe en la que vivimos. No vivimos por nuestra vida, vista. Vivimos por la fe. Conocida, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Tiene que predominar Cristo en nuestro corazón. Tiene que hacerlo. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto en 1 de Pedro 3. Vamos a ver esto porque acá vamos a nuestra conducta. Es algo que tiene que crecer en nosotros. Versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como decía un hermano, tenemos que ser amigables entre nosotros. ¿Sí? Amándonos fraternalmente, compasivos, misericordiosos. Eso es reflejar a Cristo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Como Cristo trajo bendición de parte de Dios a todo el mundo. Y aprovechamos los que creemos. ¿Entienden? Pero de tal manera, dice también, que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Así también Cristo por todo el mundo se entregó. ¿Entienden? Porque Él amó, Él bendijo, trajo bendición, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Tenemos que dejar de maldecir, hermano. O de pensar que nuestra vida es una maldición, o que estamos maldecidos. Nosotros estamos bendecidos. Y transmitir esa bendición, porque dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mientras vos estés ahí resucitado con Cristo, en los lugares celestiales, poniendo la mira en la cosa de arriba, vos vas a estar con bendición. Vas a hacer bendición, a pesar de que tal vez nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Por qué? Dice, versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios, que dicen, no hablen engaño. Para no hablar engaño, hay que hablar pura y exclusivamente de Cristo. Porque fuera de Cristo entra el engaño. Y eso cae de maduro. Hablamos de Cristo, del cuerpo de Cristo, lo que Dios instituyó, y a eso nos sometemos. Y con eso es suficiente. Y más que suficiente, porque eso es mayor a cualquier otra cosa que se puede generar en la tierra o que el hombre pueda generar en la tierra. Porque fuera de Cristo vamos a terminar hablando engaño, siendo engañados y hablando engaño. ¿Sí? Apártese del mal y haga el bien. Solo en Cristo ocurre esto. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus corazones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Sino santificad, acá la Reina Valera dice a Dios. No está mal, pero en realidad los textos dicen santificad a Cristo el Señor. Porque la única manera de vos santificar a Dios es que vos santificas a Cristo en tu corazón. No hay manera de santificar a Dios si no tenés a Cristo el Señor. El texto original dice a Cristo el Señor en vuestros corazones. Acá está, aquí santifica a Cristo el Señor en vuestros corazones. Pero la Reina Valera viene de este texto Receptus, que
fue emitido por los trinitarios y bueno, para ellos Dios y Jesucristo es lo mismo, ¿no? Pero para nosotros no, sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios es su Padre. Jesucristo estuvo muerto 3 días y Dios su Padre lo resucitó. Y cuando dice que estuvo muerto, ¿no? En todos los sentidos. No es que acá estuvo muerto y allá estuvo vivo, no. La palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Estuvo muerto, no. Dios resucitó a Jesucristo. Si no santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, un poquito de agua, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que hay en vosotros, otras versiones traducen de la fe que hay en vosotros. Fíjense, porque es la fe que profesamos, hermano. Santificamos a Cristo, el Señor, en nuestros corazones, y eso que tenés en tu corazón, eso es lo que vamos a manifestar. Por eso nuestro mismo Señor dijo, de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón, hermano? A nuestro Señor Jesucristo otra cosa, porque eso es lo que vamos a manifestar. Porque eso es lo que vamos a reflejar, porque lo que vos tenés en tu corazón es lo que vas a reflejar. Tiene que tener preeminencia nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, para que en todo tenga preeminencia en nuestros corazones. Y esta es la fe que vivimos. La vivimos no por vista, sino porque creemos verdaderamente. Creemos que somos cristianos, creemos que fuimos llamados por Dios en Cristo, creemos esto. Así que este es el desafío, andar por fe y no por vista. A pesar de que no le vemos con nuestros ojos, lo vemos en la Escritura y los mantenemos así en nuestros corazones. Dios los bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por habernos dejado a nuestro Señor Jesucristo para poder representarlo, poder manifestarlo y poder testificarlo hasta los últimos de la tierra. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano.